¿Por qué solo nos conmueve el sufrimiento cuando toca a nuestra puerta? ¿Y si la salvación, esta vez, viniera de África? En Pakistán, las inundaciones arrasan sin piedad. Calles enteras se convierten en ríos furiosos que arrastran coches como si fueran hojas secas. Las aldeas milenarias, fundadas mucho antes de que existiera la noción de ayuda internacional, se deshacen en barro. Familias enteras quedan a la intemperie, mirando al cielo con miedo de la próxima nube. Decenas de miles de hogares desaparecen en cuestión de días, y la vida cotidiana se transforma en una lucha desesperada por sobrevivir. Mientras tanto, el resto del mundo observa, pero solo reacciona cuando el desastre amenaza sus propios intereses. La distancia geográfica se convierte en distancia emocional. Nos conmueve el drama cuando lo leemos en los titulares, pero el impulso de actuar se disuelve rápidamente si la tragedia no toca a nuestra familia, a nuestro vecindario, a nuestro país. Esta indiferencia selectiva es una vieja costumbre. Nos enseñaron a sentir empatía solo por lo cercano, olvidando que, lejos de aquí, alguien lo pierde todo en este momento. ¿Cuántas veces escuchamos en la televisión sobre terremotos en Asia, hambrunas en África o huracanes en el Caribe? Y tras un instante de tristeza, cambiamos de canal. El ciclo de las noticias convierte el dolor ajeno en una estadística más. Sin embargo, la historia está llena de ejemplos que demuestran cómo la empatía puede cruzar fronteras. Durante la Segunda Guerra Mundial, comunidades enteras en países neutrales adoptaron huérfanos de naciones en guerra. En el terremoto de México de 1985, naciones de todo el mundo enviaron rescatistas, pero, con el paso del tiempo, la tendencia global ha sido mirar primero hacia adentro y dejar para después la solidaridad internacional. Pero, ¿y si el mayor aprendizaje viniera de los países acostumbrados a sobrevivir una y otra vez a la catástrofe? ¿Y si fuese precisamente ese dolor repetido el que forjara respuestas nuevas, distintas a las que propone el Manual de la Ayuda Internacional? Allí surge Ibrahim Traoré, presidente de Burkina Faso, un país africano golpeado también por lluvias y destrucción. Traoré no ofrece promesas vacías ni discursos de compasión internacional, sino la memoria viva de su pueblo, una nación que transformó la tragedia en ingenio y dignidad. Su método no es una receta técnica ni una copia extranjera, es una declaración de autonomía. Es una respuesta nacida del dolor de perderlo todo y de la creatividad que surge cuando nadie más acude. Usando materiales locales y sabiduría propia, Burkina Faso ha resistido donde otros dependen del crédito y la ayuda internacional. Ahora, Traoré reta abiertamente al orden global, ofreciendo su experiencia a Pakistán y al mundo. ¿Te imaginas un mundo donde las soluciones no dependen del dinero de los grandes bancos, sino del conocimiento compartido entre iguales? Ignorar esta lección sería volver a caer en el círculo de dependencia, pagar fortunas por soluciones ajenas, malgastar tiempo crucial y, sobre todo, ceder el derecho a decidir nuestro futuro. ¿De verdad vamos a seguir creyendo que la salvación siempre viene de fuera? Descubre el contexto de esta rebelión silenciosa y por qué la propuesta africana ha empezado a sacudir los cimientos del debate mundial. Para entender por qué la voz de Burkina Faso resuena ahora con tanta fuerza, primero debemos mirar cómo el desastre en Pakistán expuso las grietas del sistema global de ayuda. Allí, la tragedia reveló no solo vulnerabilidad, sino también una oportunidad inesperada. En Pakistán, el año 2022 marcó un antes y un después. El país sufrió lluvias sin precedentes, más de 1.700 vidas perdidas, millones de familias forzadas a dejar atrás hogares reducidos a barro y silencio. El desastre superó toda previsión. Las cifras oficiales hablan de daños materiales superiores a los 30.000 millones de dólares, pero detrás de cada número hay historias de pérdida y resiliencia. Madres rescatando a sus hijos por encima del agua, abuelos aferrados a paredes que se desmoronaban, niños buscando entre los escombros algún recuerdo de su vida anterior. Las imágenes que circularon por el mundo mostraban carreteras convertidas en ríos, hospitales inundados,
y escuelas destruidas. Las cosechas, que representaban la única esperanza de ingreso para muchas familias campesinas, desaparecieron bajo el agua. Las enfermedades surgieron con la humedad y la falta de refugio, agravando una crisis que parecía no tener fin. La reacción internacional fue tan inmediata como insuficiente. El mundo envió palabras, informes y préstamos envueltos en condiciones, sumando peso a la deuda en vez de alivio real. Las reuniones y la burocracia se movían con lentitud, incapaces de seguirle el paso a la tragedia que avanzaba sin piedad. Naciones Unidas declaró la situación como una carnicería climática, pero la ayuda se traducía en promesas más que en soluciones concretas. Este patrón se repite una y otra vez en la historia de los desastres globales. Tras el terremoto de Haití en el año 2010, la mayor parte de los fondos prometidos tardó años en llegar, y cuando finalmente lo hizo, gran parte se perdió en la burocracia y los contratos con empresas extranjeras. Lo mismo sucedió tras el tsunami de Indonesia en el año 2004, donde la reconstrucción dependió más de la buena voluntad de las comunidades que de los grandes planes internacionales. Pero en otro rincón del planeta, la historia comenzó a escribirse diferente. Burkina Faso, herido por lluvias violentas y tragedias similares, decidió transformar el dolor en acción. Allí, el recuerdo de aldeas arrasadas inspiró una solución inesperada. Diques hechos de neumáticos reciclados y concreto, capaces de resistir la furia del agua. Esta propuesta africana no nació en conferencias ni de la filantropía internacional. Surgió de la urgencia y la experiencia propia, del ingenio forjado en la necesidad. Los líderes de Burkina Faso, guiados por el recuerdo vivo de la catástrofe, apostaron por el saber local y la creatividad colectiva, desafiando la lógica de dependencia que dicta el discurso global. Para entender el alcance de esta solución, basta mirar ejemplos concretos. En la región de Kouka, en Burkina Faso, los habitantes recolectaron neumáticos abandonados en las carreteras. En lugar de quemarlos o enterrarlos, los usaron como base para construir diques, reforzando los muros con concreto local y mallas metálicas recicladas. El resultado fue sorprendente. Las inundaciones, que antes destruían cultivos y hogares, quedaron contenidas por estas murallas improvisadas pero resistentes. Los costos, comparados con los de una obra tradicional, se redujeron a una décima parte, permitiendo replicar la solución en decenas de aldeas. El contraste es contundente. Mientras Pakistán aguarda salvación externa, África levanta una alternativa basada en dignidad e innovación propia. Confiar solo en la burocracia internacional es perpetuar la tragedia y la dependencia de ayudas condicionadas. Quizá las soluciones más poderosas están más cerca de lo que pensamos, listas para romper el ciclo de espera y sumisión. Pero, ¿qué ocurre cuando la dignidad se enfrenta a los intereses del sistema global? La respuesta de Burkina Faso no solo desafía la narrativa dominante, sino que también pone en jaque a quienes controlan las soluciones. Cuando la dignidad desafía a las potencias, las alarmas se disparan. El sistema internacional, acostumbrado a liderar desde arriba, ve con recelo cualquier intento de independencia tecnológica y financiera por parte del sur global. La historia está llena de ejemplos donde quienes intentaron innovar desde lo local enfrentaron presiones, sanciones o campañas de desprestigio. Ibrahim Traoré, presidente de Burkina Faso, no recurrió a bancos gigantes ni a consultoras de lujo tras la catástrofe en Pakistán. Ofreció algo más audaz. Un modelo nacido del ingenio africano, donde neumáticos desechados y concreto se convierten en barreras que salvan pueblos de las inundaciones y reducen la contaminación. En Islamabad, ingenieros y burócratas miraron la propuesta con desconfianza. La solución parecía demasiado sencilla, casi ingenua, para un país acostumbrado a recibir tecnología envuelta en deuda y promesas. Sin embargo, más allá de los despachos, los campesinos vieron en la basura una esperanza realista y alcanzable. La revolución que propone el plan africano es la independencia. No exige importaciones multimillonarias, ni contratos con colosos extranjeros, ni aceptar préstamos disfrazados de ayuda.
consiste en aprovechar recursos propios, reivindicar lo local y quebrar la cadena de dependencia financiera que ata al sur global. El ahorro es abismal. Lo que antes costaba fortunas y décadas de pagos, ahora podría conseguirse con una mínima parte del presupuesto nacional. En el aspecto ambiental, el beneficio es doble: menos neumáticos quemados y más barreras eficaces contra las aguas que cada año arrasan hogares y cosechas. Para ilustrar el impacto, pensemos en una comunidad típica de Pakistán. Antes, la construcción de un dique tradicional requería importar cemento y maquinaria de Europa o Asia Oriental, con costos inalcanzables para la mayoría de los municipios rurales. Con el modelo de Burkina Faso, los propios habitantes reúnen neumáticos, mezclan concreto con arena local y levantan la infraestructura en semanas, no en años. El dinero ahorrado puede invertirse en escuelas, centros de salud o sistemas de alerta temprana, creando un círculo virtuoso de desarrollo. Pero la élite internacional observa con recelo: si África puede ofrecer soluciones efectivas, ¿por qué seguir retratando al sur como eterno deudor y receptor de caridad? El modelo Traoré desafía el relato dominante. África deja de ser objeto de compasión para convertirse en referente audaz. Así, la cooperación entre Pakistán y Burkina Faso es mucho más que técnica. Es un acto de rebeldía política y simbólica. Es el grito de dignidad de dos pueblos que deciden escucharse y apoyarse directamente, en lugar de esperar la aprobación de quienes durante siglos dictaron las reglas. Pero el riesgo es enorme. Si Pakistán rechaza la propuesta, seguirá atrapado en la rueda de préstamos y dependencia. Si la acepta, desafiará a las potencias y tendrá que resistir presiones y sospechas. Aquí se juega mucho más que una política pública. Está en disputa la capacidad de un pueblo para decidir su destino. ¿Qué pasa cuando la dignidad y la eficacia superan a la sofisticación importada? Pronto veremos cómo una revolución silenciosa comenzó en los campos, transformando no solo la forma de enfrentar el agua, sino también la historia de quien lidera las soluciones globales. El cambio no empezó en los despachos ni en los foros internacionales. Todo comenzó con manos anónimas y materiales humildes, allí donde la urgencia y la creatividad vencieron la resignación. En la región de Dédougou, por ejemplo, los aldeanos formaron brigadas voluntarias para recoger neumáticos abandonados y diseñar, junto a técnicos locales, las primeras barreras de defensa. En cuestión de meses, el número de viviendas afectadas por inundaciones se redujo a la mitad. Cuando el pueblo toma las riendas, la esperanza se contagia como un fuego indomable. Lo que inició como una idea audaz, pronto se convirtió en manos unidas. En Pakistán, aldeanos, voluntarios y técnicos colaboraron para levantar murallas usando neumáticos reciclados, inspirados por el ejemplo de Burkina Faso. Cada neumático, antes basura, se transformó en eslabón de una defensa viva, construida con materiales que nadie había valorado. La primera gran prueba no tardó. Las lluvias regresaron, feroces como siempre, y las aguas golpearon las murallas negras de caucho y concreto. Pero esta vez, los hogares resistieron. Las familias, antes con el miedo pegado a la puerta, vieron asombradas cómo el agua retrocedía. El rumor del éxito corrió por los valles, devolviendo la fe y el sentido de control a comunidades que se creían condenadas al desastre eterno. Burkina Faso acompañó ese proceso no con cheques ni condiciones, sino enviando planos, consejos y palabras de ánimo. Ingenieros africanos guiaron a sus colegas pakistaníes a distancia, compartiendo lecciones ganadas con esfuerzo, sin imponer ni exigir nada. La cooperación se tejió desde la igualdad, no desde la superioridad. Era la sabiduría de la supervivencia, transmitida de pueblo a pueblo. Sin embargo, no todos celebraron. En despachos de grandes capitales, surgieron informes privados que alertaban sobre la creciente influencia africana en Asia. Se temía que la autonomía tecnológica y la cooperación sur-sur amenazaran el equilibrio geopolítico. Bancos y organismos internacionales miraban con recelo, temiendo perder su rol central en la crisis y el negocio de la ayuda. La evidencia era irrefutable. El modelo africano evitó más miseria,
ahorró recursos y fortaleció la soberanía local. Las viejas narrativas de dependencia empezaron a agrietarse. Las cámaras internacionales, acostumbradas a mostrar pueblos indefensos, debieron enfocar ahora a mujeres y hombres celebrando su ingenio. El relato cambió. Los protagonistas ya no eran bancos ni donantes, sino los propios pueblos, capaces de reinventar su destino sin esperar caridad del norte. Aún así, la amenaza no desapareció. Grupos de presión, campañas de desinformación y voces expertas financiadas desde el extranjero intentaron sembrar dudas. ¿Serán seguras esas murallas? No será demasiado simple para un problema tan grande. Pero en las aldeas, el resultado era visible. La dignidad recuperada, el miedo disipado por el esfuerzo colectivo y la certeza de que la libertad se construye con creatividad y cooperación auténtica. El mundo observaba, dividido entre la sospecha y la admiración. ¿Podrían estos pueblos sostener su victoria frente a los poderes globales? La soberanía no se mendiga, se forja. La creatividad puede ser el mejor escudo frente a la adversidad. Burkina Faso y Pakistán lo han demostrado. La dignidad colectiva y la cooperación sur-sur abren caminos reales hacia la autosuficiencia, incluso cuando los recursos parecen mínimos y la presión internacional resulta asfixiante. Mientras expertos y titulares ofrecen soluciones millonarias importadas, en la vida cotidiana la respuesta suele estar en lo sencillo y próximo. Neumáticos viejos, esos que muchos desprecian como basura, se convirtieron en la clave para contener el agua y proteger hogares, justo donde diques sofisticados y costosos habían fracasado. Esta solución, nacida de la urgencia, le recordó al mundo que la inteligencia popular puede desafiar cualquier modelo impuesto desde afuera. La experiencia de Burkina Faso, ahora replicada en aldeas de Pakistán, inspira a movimientos sociales y gobiernos de América Latina, de Asia y de otras regiones postergadas. Es una invitación a revisar nuestras creencias. ¿Cuántos recursos descartamos sin pensar? ¿Cuántas oportunidades dejamos ir esperando salvadores distantes? En Brasil, por ejemplo, comunidades ribereñas del Amazonas han comenzado a adaptar el modelo de los neumáticos para protegerse de las crecidas, usando materiales que antes consideraban inservibles. En Perú, poblados andinos implementan barreras similares para frenar deslizamientos de lodo en temporada de lluvias. Estos experimentos demuestran que el conocimiento local, adaptado y compartido, puede cruzar continentes y resolver problemas históricos. Transformar residuos en recursos es mucho más que reciclar. Es una filosofía de vida, una apuesta por la autonomía. Demuestra que cada comunidad puede convertir sus problemas en soluciones y que el ingenio pesa más que cualquier préstamo extranjero. Esta mentalidad puede cambiar la economía de barrios enteros, reducir la contaminación y fortalecer el sentido de pertenencia y orgullo. Pero hay una lección aún más profunda. El liderazgo genuino no nace de discursos grandilocuentes, sino de escuchar y servir al pueblo. Ibrahim Traoré no impuso su solución. La compartió, desde la experiencia y el respeto. Su liderazgo consiste en unir, en construir puentes horizontales entre pueblos que comparten heridas y sueños semejantes. Cuando estas conexiones surgen desde abajo, sin jerarquías ni intermediarios, desafían el statu quo global. La unión espontánea de comunidades y el intercambio de ideas entre iguales se convierten en una fuerza silenciosa pero imparable, capaz de cambiar el curso de la historia sin pedir permiso. Ignorar estos ejemplos significaría perpetuar la dependencia y el despilfarro, resignarnos ante problemas que sí tienen salida local. El riesgo es enorme. Seguir esperando salvadores externos, mientras desatendemos el potencial que ya existe en nuestras manos. El momento de decidir ha llegado. ¿Seguiremos esperando soluciones ajenas o seremos protagonistas de nuestro destino? Cada comunidad que toma la iniciativa escribe una nueva historia de soberanía y esperanza. Pero aún queda una pregunta. ¿Cómo reacciona el poder internacional cuando el sur global decide no esperar más? La respuesta revela hasta dónde puede llegar la resistencia al cambio. La historia reciente nos ofrece paralelos reveladores.
Cuando India decidió producir su propia vacuna contra la polio y dejar de depender de laboratorios occidentales, enfrentó críticas y presiones, pero finalmente se convirtió en un referente mundial de autosuficiencia en salud pública. Cuando Kenia apostó por la energía solar comunitaria en zonas rurales, superó la incredulidad de los expertos y hoy exporta su modelo a otros países africanos. El mundo no espera a quienes dudan. Hoy, la dignidad y el ingenio pueden cruzar océanos y derribar fronteras mucho más rápido que cualquier préstamo impuesto desde el extranjero. Ignorar el ejemplo de Burkina Faso es renunciar a la oportunidad de un renacimiento basado en la creatividad popular y en la cooperación auténtica entre pueblos. Si cerramos los ojos, permitimos que otros decidan por nosotros, entregando nuestra dignidad a cambio de soluciones prefabricadas y deudas eternas. La historia lo ha mostrado con claridad. Cuando la esperanza florece en la tierra propia, surgen caminos donde antes solo había resignación. La dignidad africana, tejida con manos invisibles y corazones valientes, demuestra que los pueblos pueden salvarse a sí mismos y ayudar al prójimo. No se trata de caridad ni de discursos vacíos, sino de la convicción profunda de que hasta la creatividad más humilde puede transformar destinos enteros. Burkina Faso nos enseña que la soberanía no se proclama, se construye cada día, piedra tras piedra, neumático tras neumático, con la inteligencia y la valentía de quienes se niegan a ser espectadores de su propio sufrimiento. La independencia no está en rechazar toda ayuda, sino en elegir cómo, cuándo y con quién colaboramos, y en negarse a vivir bajo la sombra de la dependencia eterna. El ingenio popular no solo resuelve problemas inmediatos, también educa a las próximas generaciones sobre el valor de la dignidad. Cada dique levantado, cada aldea rescatada sin endeudarse, es una lección viva para los niños y niñas que sueñan con un futuro, donde el conocimiento local valga más que cualquier firma extranjera. Hoy, si elegimos el modelo de Traoré, creatividad antes que sumisión, cooperación antes que obediencia ciega, abrimos la puerta a una nueva soberanía. Una que no depende de la grandeza de nuestras riquezas, sino de la fuerza de nuestra imaginación y la dignidad compartida. El mundo cambia cuando dejamos de pedir permiso y empezamos a confiar en nuestro potencial. Cuando la dignidad guía nuestras decisiones y la creatividad se convierte en el lenguaje común, ningún océano es demasiado ancho, ningún obstáculo es insuperable. Este es el desafío: decidir si queremos ser protagonistas o simples cifras en informes ajenos. El momento de elegir la dignidad es ahora. Porque renunciar a la creatividad propia es aceptar una derrota silenciosa, mucho antes de que llegue la próxima tormenta. No existen fórmulas mágicas, pero sí caminos, y cada pueblo que escoge la creatividad sobre la resignación abre las